En este video te contaba acerca del ciclo de las dietas y de cómo afecta tu salud física y mental. El día de hoy te voy a compartir algunas estrategias para que puedas salir por fin de una vez por todas de ese ciclo. Mi nombre es Erandi Ávila y comenzamos. Antes de seguir hago este disclaimer acerca de cómo utilizo el término dieta. Salir de este ciclo puede ser muy complejo, sobre todo para las personas que hemos estado durante mucho tiempo a dieta o que hemos hecho una amplia variedad de dietas. Es complejo, ¿por qué? Porque al final las dietas nos generan seguridad. ¿A qué me refiero? A que no tienes la responsabilidad de saber qué es lo que tienes que comer o de definir tú qué es lo que vas a comer. Eso ya lo dice la dieta y de alguna manera eso te da cierta tranquilidad y paz mental. Sin embargo, no se compara con la intranquilidad y la ansiedad que va a generar el hecho de ponerte a dieta. Por eso, soltar esa seguridad, dar ese salto de fe y empezar a confiar más en ti puede ser complejo, pero es necesario si es que quieres salir de esa obsesión constante de querer ponerte a dieta. El primer paso para lograrlo es que identifiques cuál ha sido el impacto que han tenido las dietas en ti. Puedes comenzar haciendo una línea del tiempo identificando desde cuándo has estado a dieta y qué resultados e impactos ha tenido en ti. Este ejercicio de reflexión puede ser muy duro y confrontante porque podrías darte cuenta que llevas toda tu vida a dieta o que en realidad nunca has podido bajar de peso de manera definitiva. Incluso podrías darte cuenta que entre más te pones a dieta, más subes de peso. Créeme, a mí me pasó, pero es necesario hacerlo. Es necesario confrontarnos a esa realidad que está ahí y ser muy puntuales y muy específicos en cómo nos hemos sentido a lo largo de todo este proceso. ¿Qué tan mal nos hemos sentido al tener que dejar una dieta cuando nos sentimos frustrados o nos sentimos culpables? ¿Qué emociones ha generado en nosotros? ¿Cómo es que nos ha limitado? A lo mejor hay sueños, hay propósitos, hay situaciones que hemos evitado porque no hemos logrado el resultado a través de la dieta de manera permanente. Tenemos que hacer mucho hincapié en cuál ha sido todo ese impacto negativo que ha tenido en nosotros. También vas a descubrir cuáles son esos detonantes que generan que te pongas a dieta. Por ejemplo, puede ser que siempre te pongas a dieta a principios de año, antes del verano, antes de una fiesta, o cuando pasa algo importante en tu vida o sientes mucha soledad o mucha insatisfacción personal. Todo eso te va a ayudar a identificar cuál es realmente la raíz de todo el problema, de dónde viene esa necesidad imperante de ponerte a dieta y de bajar de peso, y reconocer que la dieta no ha sido la solución y que no va a ser la solución a todos esos problemas o a todas esas circunstancias y que por el contrario podría estar empeorando la situación. Una vez que has identificado el impacto negativo que han tenido las dietas en tu vida, es importante que aceptes la situación actual sin juzgarla. Antes que sientas culpa, frustración o enojo por todo el tiempo perdido en las dietas, es necesario que hagas una pausa. Hoy eres más consciente que tu yo del pasado y eso te da un privilegio y por ese privilegio no puedes juzgar a tu yo del pasado, sino ser condescendiente y amable y entender que desde su circunstancia tuvo que tomar esas decisiones y gracias a esas decisiones hoy estás aquí. Si es necesario, perdónate por todas esas decisiones. Perdónate si es que el daño ha sido más grave de lo que esperabas, pero también agradécele, porque todas esas experiencias te llevaron a estar hoy aquí. Ahora es momento de reconocer tu mentalidad de dieta. ¿Cuáles son todos esos pensamientos y comportamientos que te mantienen con la idea de que necesitas ponerte a dieta? Por ejemplo, cuando te descubres pensando que ese alimento es bueno o malo, que está permitido o que no está permitido. O cuando dices, solo el sábado puedo comer pizza, pero todos los demás días no. O cuando compensas lo que comes, por ejemplo, que dices, hoy me voy a comer un churro, pero toda la semana voy a comer solamente ensalada de atún. Es importante que identifiques si tienes comportamientos de restricción y compulsión. Detecta todos esos pensamientos y comportamientos y empieza a eliminarlos poco a poco de tu vida. El cuarto paso es elimina todo aquello que te haga caer de nuevo en esa mentalidad de dieta. Saca de tu vida todas las revistas, libros y dietas que tengas en casa. Son una fuente que podría desencadenar ciertos comportamientos que hagan que regreses al ciclo de la dieta. Esto implica que hagas una depuración de todas tus redes sociales, de a qué personas sigues, quiénes son esas influencias externas que estás teniendo que te están haciendo pensar que debes de ponerte a dieta, que te dicen qué es lo que debes de comer, cómo
lo debes de comer, cuándo lo debes de comer. Es importante que las saques de tu vida lo antes posible. También esto puede implicar que dejes de frecuentar a personas que te recuerdan todo el tiempo que debes ponerte a dieta o que constantemente te juzgan. Este es el momento de hacerlo. Piensa que este proceso lo estás iniciando y necesitas todo el apoyo y soporte de las personas que te aman y te aceptan tal y como eres. Rodéate de todas esas personas y aléjate de todas aquellas que te están juzgando, que te están diciendo todo el tiempo que debes de bajar de peso, ponerte a dieta o hacer cualquier cosa con tal de cambiar la forma en cómo tú eres. El quinto paso es reencuéntrate con tu verdadero yo. Atrévete a mirar en el espejo. Saca las viejas fotos, las que te encantan y las que no. Comienza a observar en ti aquello que te gusta de ti y lo que no, siendo más amable y viéndote con consideración. Recuerda, puede haber partes de nuestro cuerpo que en realidad no nos gusten o que no nos sintamos cómodas con ellas. Está bien, no tiene por qué ser de la noche a la mañana amor puro y floreciente, así no funcionan las cosas, pero debemos de aprender a vernos con más respeto, con más amabilidad y condescendencia. Puede ser que no te guste cómo se ven tus pies, pero hay que agradecerles todos los días porque son los que te llevan hacia adelante. Salir del ciclo de las dietas puede ser un proceso bastante complejo. Por eso yo te recomiendo que puedas seguirlo con un profesional de la salud mental que te pueda ayudar y guiar en todo este proceso. Si además de estos hábitos sufres de ansiedad por comer, te dejo este video por aquí que puede serte de mucha utilidad. Gracias por formar parte de esta comunidad, de este espacio seguro de aprendizaje y desarrollo personal. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.